Hola, hola. Bienvenidos a una nueva entrevista en mi canal. Hace mucho que no teníamos a ningún invitado y tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Rosa Gómez que nos va a hablar pues de su vida, de la Kabbalah. Así que vamos a tener una conversación muy interesante. Rosa, gracias por venir. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Y Es un bueno, honor. espero que la conversación pues sea útil para los demás, que es de lo que se trata cuando hacemos estas cosas. Que lo que Efectivamente. digamos y lo que expresemos sirva a las personas para su crecimiento personal. No tengo duda de que lo hará. Rosa, como siempre, bueno, la primera pregunta que no es una pregunta, cuéntanos tu historia. ¿Quién es Rosa? Bueno, yo soy la pequeña de 4 hermanas y me crié en una familia muy católica. Sí, católica, apostólica, romana. Me eduqué en un colegio del Opus Dei, ahí es nada. Y bueno, pues yo empecé a tener mis puntos de inflexión como de que el cristianismo que me estaban transmitiendo no era lo que yo sabía que era lo Ya. correcto, ¿no? Entonces decía, pero no conozco otra cosa. Entonces me quedé ahí porque no conocía otra cosa. Y bueno, pues luego teniendo ya unos 26 o 27 años, mi padre estaba leyendo un libro sobre los dogmas. Ay, le dije, yo lo quiero leer. Dice, cuando lo termine te lo paso. Y yo en la cama leyendo, primer dogma, yo en esto no creo. Y debajo ponía que si no creías en aquello, anatema sit. Anatema sit quiere decir Ya que eres sé. un hereje, que estás fuera de la iglesia. Segundo, yo esto tampoco me lo creo. Tercero, bueno, más o menos. Este tampoco. Página 70 era más o menos a página, dogma por página. Y yo en ese punto dije, soy una hereje, o sea, está clarísimo que yo no creo en esto. Y no puedo decir nada. O Es un sea, shock, ¿no? Cuando somos pequeños fue y un nos shock pasa eso. bastante grande, pero no conocía otra cosa. Y como no conocía otra cosa, pues ahí me quedé. Pasan los años y claro, iban ocurriendo cosas en mi vida. Yo me separé del padre de mis hijos y luego pedí la nulidad canónica. Y me concedieron la nulidad canónica. Yo cuando me la concedieron ya había conocido la Cábala, pero cuando inicié el proceso todavía no. Pero claro, resultaba que yo me había casado, pero no me había casado. Luego mis hijos eran como se suponía que me había casado, pues eran hijos legítimos. Pero como no me había casado, pues eran legítimos, pero Estaba ahí no eran encima del muro. bastardos. O sea, Depende de para quién. depende de cómo lo miraras. Bueno, no sé. Y entonces aquello me produjo un crack muy grande. No en la certeza de la existencia de Dios, que yo siempre la he tenido. No he tenido fe, he tenido certeza. No he creído. Yo sé que Dios existe. Eso es muy He importante. tenido la experiencia de Dios. Entonces, cuando tienes la experiencia de Dios, es muy difícil que alguien te la quite. No te la puede quitar. O sea, tú has puesto la mano en el fuego, te has quemado. Y entonces, nadie te puede venir a decir que no te quemaste, porque no te van a convencer.
Tú sabes que Dios existe porque lo has experimentado. Entonces, gracias a eso, bueno, pues había un pilar muy fundamental que sigue estando en mi vida, que era Dios existe, pase lo que pase. Independiente de lo que digan estos, lo que digan aquellos, Dios existe. Todo el mundo parece que quiere tener el trademark, la marca de, no, existe, pero es como yo digo, como yo tal, como Bueno, yo, y es como, todos cuidado. en todas las religiones del mundo es Sí, lo mismo. Es decir, todos adoramos a Dios con distintos nombres y lo adoramos de distintas formas y maneras. Es nuestra forma de ver a Dios. Es como una foto de tu padre. este Y mismo árbol, entonces ¿no? Que hay como... cada dimensión tiene un nombre, cada dimensión Sí, tiene un... entonces son distintas fotos de tu padre, ¿no? Y ninguna es mejor que otra. Todas representan al mismo padre. Entonces es como si 4 hijas se pelearan por cuál es la mejor imagen de papá. Ya, Seamos efectivamente. inteligentes. Entonces, a lo largo de la historia, muchísimas de las guerras se han iniciado precisamente por motivos religiosos. Y la gente se ha matado por su forma de concebir a Dios. Y no entienden que ellos también son papá, es como ellos también son, Claro. es como... Entonces, y claro, luego ya, pues, claro, se habían ido acumulando cosas en mi vida graves, ¿sí? Y ya, pues, en el 99, en un plazo muy corto de tiempo, por un lado, yo había sufrido acoso laboral y me había hecho estar muy descontenta o muy... no disfrutaba ya de impartir clases y además es que no me daban libertad de cátedra. Entonces, bueno, era la universidad o yo. Yo trabajaba en la Universidad de Valencia y entonces he trabajado en varias universidades, en la de Maguncia, en la de Virginia, en la de Salzburgo y principalmente en la de Valencia y ya no podía ser. Entonces, bueno, pues de repente tenía 41 años y estaba sin trabajo. Y en menos de 20 días un juez decidió que mis hijos tenían que ir a vivir con su padre. Yo podía recurrir este auto del juez, porque no era una sentencia, era un auto. Pero los abogados me dijeron, mira, dale a los niños y ya lo recurriremos, etc. Claro, yo ahí entré en una enorme crisis. Bueno, hay que entender 2 cosas. Por un lado, con respecto al trabajo, que cuando ya tienes esa edad, 41 Sí, años, nadie te quiere. justo lo estaba Eres pensando joven, cuando ya lo nadie te dijiste. quiere. Es muy actual ese tema. Es muy actual. Y yo presentaba mi currículum y me decían, es que está usted sobrecualificada. Pero mire, deme una oportunidad y yo estoy dispuesta a aprender. Nada, ninguna posibilidad. Pero eso sí, había becas postdoctorales muy buenas, entonces ahora ya no las hay. Bueno, y becas que te permitían vivir todo el año de la investigación, que es lo que hice, porque a mí la investigación no había dejado de gustar. Y con respecto a los niños, pues optamos por la vía de recurrir. Y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia me dio la razón, me devolvía a los niños y además le restringía a su padre las visitas y le daba visitas vigiladas. Fíjate cómo era el tema que había detrás, ¿no? Pero el juez no quiso dar su brazo a torcer. ¿Y qué hizo?
prevaricó y hizo un nuevo procedimiento para no tener que darme a los niños. Entonces, claro, la opción que tenía era denunciar al juez, pero ningún abogado quiere denunciar a un juez porque se juega su carrera. Entonces me encontré con las manos atadas. Claro, todo esto a mí me produjo un terrible tema. Por un lado, el tema de esencial, porque yo creía que había venido a dedicarme a la filología. Y si no he venido a dedicarme a la filología, entonces, ¿a qué he venido? Y ya sabes que la gran pregunta que hay detrás del vacío existencial es no saber responder a qué has venido al mundo. Sí. Y claro, tenía mucho interés. Y por otro lado, con respecto a mis hijos, me produjo un descentramiento muy importante porque yo pasé a centrar toda mi vida en recuperar a mis hijos. Un gran error que un tiempo después alguien me señaló y me dijo: tienes que recuperar tu vida. Si no recuperas tu vida, no recuperarás jamás a tus hijos. Y lo recuperé años después, porque esta persona me dijo: si no recuperas tu vida, no lo recuperarás. Si la recuperas, tal vez lo recuperes. Efectivamente. Y pasaron años, pasaron varios años, pero yo estaba rota, en pedazos. Ese descentramiento en parte me produjo un descentramiento con respecto a saber quién soy yo. Entonces, claro, se juntó el hambre con las ganas de comer. Y yo estaba rota, pero es que se había roto la vasija, se rompió la vasija. Okay. No es que se desbordó el vaso, es que se desbordó rompiendo la vasija. Y yo de poco enloquezco. De poco enloquezco para el resto de mi existencia, no temporalmente. Y tuve ahí crisis fuertes. Y claro, en ese que he venido a hacer al mundo, yo empecé pues primero con la astrología, luego con la numerología tántrica, el diseño humano, el Solkin Maya, y me topé con la cábala porque alguien me habló de que había un hombre que se dedicaba a la cábala. ¿Qué es eso? Yo ni idea. Lo único que conocía era la frase hacer cábalas y que te ayudaba a escribir el poema de tu alma. Dije, eso es lo que yo quiero. A escribir el poema de tu alma. Ah, ok. Eso es lo que yo quiero. ¿Tuviste depresión en ese momento? No era propiamente una depresión, era vacío existencial. Okay. Y luego pero había mucha luz, digamos así, queriendo entrar, ¿no? Por eso esa vasija sí. Es que cabalísticamente la depresión es esa luz que hace presión. Más luz de la que yo podía recibir, por eso digo que se rompió la vasija. Se rompió la vasija y de poco para el resto de la existencia de manicomio. Muy poquito falta. Sí, es como son temas complicados. Cuando eso pasa, puede fragmentar demasiado. Yo ya había iniciado terapia con psiquiatra antes porque por otro problema se me dijo: esto no lo supera nadie por su cuenta. Necesitas una ayuda profesional. Y una persona que me conocía y conocía a un muy buen psiquiatra le habló de mí, le habló de mi caso y dice: yo la trataré. Y ese psiquiatra se portó muy bien conmigo porque me trató sin... me cobraba una cantidad tan ridícula. Sí, ridícula, pero muy ridícula. Yeah. Sí. Te hablo del equivalente de 6 euros. Pero es que eso ya eso es un mérito que te habrás ganado en otro momento. Sí. Esa es la luz funcionando, ¿no?
me debo haber ganado méritos en otras vidas de una serie de cosas, porque desde luego algunas cosas me llueven así, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí conocí la cábala y para mí fue un gozo. No lo puedo explicar el gozo que tuve, tan gigantesco. ¿Por qué? Porque de repente fue mi primer maestro de cábala, Jaime Villarrubia, y hoy es un gran amigo. Un señor me estaba diciendo de forma lógica, de forma racional, explicándomelo de dónde salía todo eso, lo que yo siempre había sabido, lo que mi entorno me decía todo lo contrario y que yo había terminado creyendo a mi entorno, lo que yo siempre había sabido me lo estaba ahí explicando. Yeah. Y entonces yo reía de puro gozo. Y mis compañeros me miraban como diciendo, esta mujer está loca. Y Jaime les dijo, Es un gran pero no os dais cuenta de que está en pleno gozo. Y entonces, bueno, claro, y luego por otro lado, desde el principio me resultó terriblemente fácil la cábala. Yo luego he sabido a través de las regresiones, porque he hecho terapia de hipnosis, he recibido terapia de hipnosis, que claro, en vidas pasadas yo ya he sido cabalista, ¿no? Sí. Y tú además tienes claro, una lectura muy buena que luego ya te quiero preguntar, que yo ya la hice y que nos ayuda a entender eso. Entonces, como sí. es un tema Y entonces, interesante. con esta lectura que os hago, hay unos senderos que no cambian nunca entre lo que se llama el árbol de la vida anterior y el árbol de la vida actual, que sería como el cielo, en lo que en el I Ching sería el cielo previo y el cielo posterior. Y esos caminos que no cambian son el que va de Gesed a Tiferet. Estamos hablando de este árbol para que Y, no saben que sí, son diferentes. sí. Y el que va de Netzach a Malhut. Esos dos caminos, las letras de esos dos caminos no cambian de La letra posición Q, y esos caminos son la letra Q. claramente del que se tiene que dedicar a la cábala como investigación y como enseñanza Sí. y no solo como procedimiento para elevar la En tu conciencia. lectura, recuerdo, me tocaba, en tu lectura sé que me salió la Kuf, y el de la Dalet. Entonces sí, parece la Kuf. Y entonces, bueno, yo lo sabía a través de la cábala, pero en regresiones sí quedó clarísimo. Tuve que hacer terapia muchísimos años para reconstruirme como ser humano. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para conocerme a mí misma, para limpiar mi pasado, en el sentido de que cuando ocurren acontecimientos muy adversos, sobre todo en la primera infancia, luego también, sí, pero sobre todo en la primera infancia se forman programas tóxicos que Primera incluyen infancia dices hasta que los 7 por ahí. ¿eh? Hasta los 7 Hasta años. los 7, eso es gravísimo. Okay. Eso es el Nefesh. Entre los 7 y los 14, El mal. alma emocional. Y luego normalmente siempre repetición de lo anterior. Siempre es agravamiento de lo anterior. Ya. ¿Qué ocurre? Pues que sobre todo si se mezclan los programas porque que incluyen creencias tóxicas, emociones tóxicas. Las emociones tóxicas son emociones que hemos guardado y no hemos expresado. Y hábitos tóxicos y diálogo mental tóxico que forma una especie de rueda de hámster que se retroalimenta, con lo cual se agrava cada vez más. Si no haces nada, claro. Si haces algo, evidentemente liberarás patrones y irás limpiando la ciénaga apestosa del subconsciente. Y bueno, pues claro, necesité mucha terapia para poder ir limpiando
para que no hubiera rabia, porque había razones sobradísimas para que yo estuviera, vamos, para apretar el botón rojo de la bomba nuclear. Sí, normal. O para salir con una metralleta y a cargarme a la mitad de la humanidad. Sí. No, de verdad, o sea, me habían pasado cosas muy gordas a lo largo de mi vida. Algunas de cárcel, de juzgado de guardia para el que me las había hecho. Y claro, no me quedaba más remedio que hacer terapia, ¿no? Y bueno, si yo quería sanar, y la cábala es un pilar fundamental para la terapia, porque la cábala sana. Y La potencia cábala la te terapia. pone muchísimo orden en la cabeza, te da una gran claridad. No te digo que tengas certezas y que sepas las cosas y esto es así y tengas, sí, Pero te da un nivel de sabiduría más grande. pero te da, digamos, como un eje muy importante y ese eje, digamos, no estás oscilante de una parte a otra. Te centra en un camino. Estás siempre, digamos, como muy centrado. Y si estás haciendo terapia para liberar todas las emociones que haga que no osciles, claro, te sitúas en el pilar central, no en los pilares laterales, y entonces la cosa va bastante bien. Sí. Y tú seguramente también lo notarás en tus pacientes, ¿no? Que yo por lo menos lo noto, que es la persona que estudia en la terapia, es que le va mejor, porque eso Sí, potencia sí, la sí, sí, terapia. sí. Tiene Sí, más sí. capacidad de entendimiento, tiene más capacidad de entender y percibir lo sutil, de Sí, sí. incorporarlo. Es otra, es Sí, otra. porque la cábala da una enorme profundidad. No solo es, digamos, la revelación, es Es decir, la mucho. recepción de la revelación de toda la tradición, más la revelación que tú puedas recibir, sino que además te da una enorme profundidad y las cosas, si la comprensión y la integración de las cosas no es superficial, o sea, una vez las has comprendido y las has integrado, es para, ya casi te diría que para Para siempre. siempre. Sí, 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 estoy de acuerdo. Entonces hace un trabajo de fondo muy, muy bueno y te va quitando no verdades, pero así, todo el tiempo. Y también yo creo que una de las grandes, uno de los fuertes, ¿no? de la Cábala, puede tener muchos, el hecho de vernos como una visión casi transpersonal del mundo. Sí, Casi no, seguramente, porque todos venimos del mismo sitio, somos hechos a la imagen, ¿no? Entonces es como, hace poco tú hablabas como dijiste, los que se mataban y de las guerras y todo, ¿no? Y me vino a la mente cuando estudiamos el Zohar y el tema de los mandamientos, ¿no? Realmente el mandamiento de no matarás es para no destruir la imagen. Entonces, como la Kabbalah nos da esta noción de transpersonalidad, de todos dentro del uno, y eso también nos ayuda, yo creo, a sí, entender. la Paso por cábala es la esto, pero hay cosa. una causa, hay un porqué y un para qué que yo ya Mm. puedo llegar. No, la cábala te lleva de lo finito, te va llevando poco a poco hacia lo infinito. Y llega un momento en que tu percepción de Dios deja de ser antropomórfica para ser una visión de Dios, por decirlo de alguna manera, del Dios absoluto. Mucho más, mucho más Sí, amplio. mucho más amplio. Cuando hace poco estabas hablando del libro que encontraste niña y tú decías, ¿no? Bueno, yo sé que Dios. Entonces, como generalmente la pregunta que te pueden hacer es como, vale, pero ¿qué es eso? Define Dios, pero si es el Dios de los cristianos o no sé qué tal, porque la Kabbalah al final va a ayudar a entender eso,
que no tiene nada que ver con el dios de una religión o antropomórfico, un hombre o una mujer, o el viejo que está ahí con la barba, como... No, yo partía de la ventaja de que mi abuelo era un hombre que no hablaba de Dios, sino que hablaba del eterno, del ser infinito. Es Ya tenía otro otro... vocabulario y en ese sentido, digamos, yo ya tenía como un hilo familiar ¿Era de algo judío o diferente. era descendiente de judíos? Sí, Ok. sí, El tengo eterno. genética askenazi. Ok, eso ya nos explica mucho. Rosa, te quería pedir, bueno, dentro de lo posible, que nos hablaras de tus maestros. Nos has hablado de uno, sé que has tenido varios maestros. Está en el Bueno, libro. Rosa tiene un libro que se llama Los Senderos del Tikkun, que ya hablaremos un poco más, pero allí podemos conocer un poco de su historia, de sus maestros, la relación con ellos, lo que le han enseñado. ¿Vale? Es muy importante. bueno, mi primer maestro fue Jaime Villarrubia. Él es el autor de el Sefer Hania Shama o de Tzalach, el Decálogo a la luz de la Cábala, o de el Midrash de las letras hebreas y de la creación, las pruebas iniciáticas de las letras hebreas, etc. Cábala en píldoras, digamos porque es un cabalista menos conocido. Jaime es un gran cabalista, y un gran cabalista para mí existen cabalólogos y cabalistas. Cabalista es una persona que vive los principios de la cábala en su vida. Para mí, cabalólogo es un señor que estudia cábala, ¿sí? Pero que no tiene integrados esos principios en su vida. Entonces, es un gran cabalista porque es una persona muy íntegra en ese sentido. Hoy es un gran amigo. Y yo, él ha sido una generosidad asombrosa conmigo porque yo tenía su teléfono personal después del primer curso que hice con él, luego he hecho alguno más, pero no te creas, en número de horas yo no he hecho grandes horas con Jaime en cursos formales, pero con Jaime yo tengo una cosa muy excepcional, un gran regalo de la vida, y es que cuando yo me atascaba en la terapia y no sabía qué era lo que me pasaba, yo llamaba y no encontraba explicación y no entendía dónde estaba el atasco, yo llamaba a Jaime. Y Jaime enseguida me decía, ¿qué te pasa? Y le contaba, pues mira, me pasa esto, esto y esto, pero no entiendo qué es lo que me pasa. No consigo deshacer el nudo. Y él me ayudaba desde el punto de vista cabalístico a comprender dónde estaba el error. Entonces yo aprendí una cantidad de cábala práctica con Jaime, que eso es invaluable. Sí, eso es increíble. He Eso al tenido, final es un curso de, he curso tenido de un vida. profesor particular durante años que me ha ayudado además personalmente. Entonces eso me ha ayudado a crecer, a, a tener claridad, a avanzar y a transformarme como no te puedas, y a liberarme de no verdades como no te puedes imaginar. Es un regalo, vamos, yo le estoy agradecidísima a Jaime. Luego más adelante unos amigos judíos me hablaron de Mario. Entonces yo me puse a ver vídeos de Mario y dije, este tío, yo tengo que ir a conocerlo y le tengo que consultar a propósito de mi tikkun. Y a ver si voy bien o no. Y entonces fue cuando pedí una cita con Mario y claro, ahí Mario fue cuando se enteró de que yo ya estaba preparando el libro del Sendero del Tikkun. Y escribe el prefacio, ¿no? Y ya, bueno, pues me tranquilizó mucho, etcétera, y me dio algún consejo.
hecho un par de consultas con él y luego he hecho cursos con él, incluido la maestría de Cábala, ¿sí? La maestría de Cábala no era porque yo lo necesitara, sino porque deseaba profundizar en la Cábala. Un maestro con el que estoy estudiando actualmente es Mario Schatz. Y bueno, Mario sabe también muchísimo. Este otro Mario. No he tenido un trato tan personal con él, así como con Mario he hecho el viaje a Israel con él, o sea, hemos convivido. Con Mario Savant. Con Mario Schatz no. Y luego no me ha dado propiamente clases, pero he tenido varias conversaciones muy instructivas con Eduardo Madridolas. Los cuatro son cabalistas, ¿sí? Sí, sí. Claramente cabalistas, o sea, viven según la Cábala. Me sorprende que todos dicen que están aprendiendo Cábala. No dicen que son maestros de Cábala. Sí, sí, Jaime incluso te dice, maestro, no, eso es mucha responsabilidad, no, yo solo estoy aprendiendo Cábala. Yo el que conozco mejor es Eduardo Madridolas y tengo prácticamente todo lo que es libros y cursos suyos y que él diga que está aprendiendo nos hace pensar, ok. Porque además Eduardo es un gran sabio, sabe muchísima Cábala, con un nivel de profundidad. Yo, mira que el otro día... Y a Eduardo le debemos la traducción de todas las obras de Kaplan al español, por ejemplo, es una de las deudas que tenemos con él. Efectivamente. Y yo creo que si pensamos en él a nivel de la cábala meditativa, para mí es el mejor que yo he visto con mucha diferencia, es la persona que más... Sí. Sabe mucho. Mira, yo es que lo tengo aquí, o sea, este libro me acompaña a todos lados, está en el corazón, pero tengo los otros también. Y Mario Savant me parece que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de yo no le conozco también, pero quiero decir, desde el punto de vista de la cábala de psicología me parece increíble. O sea, la unión de la cábala con la psicología, ver el árbol psicológico, como su primer libro que fue, que era su tesis, que lo tengo, que lo he estado estudiando. O sea, eso está muy bien, ¿no? Entonces, y luego, dime. Bueno, y luego he hecho cursos en la escuela de Bnei Baruch, la escuela de Lightman. Sí. He hecho cursos ahí. Pero bueno, yo no conozco a Lightman ni a los profesores, son cursos online. Me he visto todas las clases de Zohar y todas las clases de Wolkoff. Otro muy bueno. Más moderno, más... Aunque ahí no diría que es un cabalista. Okay. Sí, diría que sabe mucho, pero ahí no voy a decir por qué. Y luego, pues, también he visto en internet muchas cosas de Gozlan, pero... Es otro mundo. Ese es un cabalista, pero no tengo claro que sea un cabalista tampoco. No lo tengo claro. Tampoco diría, tampoco lo negaría, pero no lo tengo claro. Es interesante. No lo tengo claro. Tendría que conocerle en persona, que no lo conozco. Pero él es ortodoxo, o sea, de todos los que has nombrado. Una cosa que me llama la atención es que es una persona muy inaccesible. Vale. Y por lo tanto eso ya me da un índice de que hay algo que no... Yo estuve en una conferencia suya en vivo hace años, viví en Madrid y todo, y la cuestión es que era demasiada gente. O sea, el tío tiene que alquilar un cinema para ¿sabes? Es mucha gente. No sé, no... Sí que es verdad que nunca, alguna vez le escribí, no recibí, me contestó alguien, no él. Bueno, ya tuviste suerte. Ok.
Yo tengo un regalo para él desde hace 2 meses y no hay forma Ya, ni manera de recibir una dirección para hacérselo llegar. Con que te diga eso te lo digo ya. todo. Ya, pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema del judaísmo y tal, porque es una persona que tiene seguridad, por ejemplo, cuando vas a un evento y se nota. Entonces, es como, no sé, creo que es otro mundo ahí. Eh, sí que he Yo, tenido... todos los cabalistas que te digo que son cabalistas, son personas Tú a tú, muy accesibles, sí. muy Entiendo. accesibles. No es que se prodiguen, pero son muy accesibles. Yo creo que Y hay... muy prestos a ayudar, muy prestos a ayudar. Yo creo que es más O por sea, un se cierto miedo. decidirán si te pueden ayudar. Es más por un cierto miedo, yo creo, tal vez. Es que de todos los que hemos nombrado, por ejemplo, Mario Saben es judío, pero es muy abierto, habla de Jesús, habla de todo esto. Entonces, de hecho, yo he visto en páginas de otros hablar mal de él por eso, por ser tan abierto, cosa que a mí me encanta que sea tan abierto, yo no soy judío. Pero a lo largo de la mesa aquello es como, es ortodoxo, entonces como... Es como, y sí que notas en las clases que hay una cosa de que, ok, si eres judío vale, pero si no es judío puede que no valga tanto, cosa de que yo me separe. Entonces yo creo que tiene un poco que ver con eso, esa separación, que es un error, yo también lo creo como tú, pero me da a mí que es por eso. Es posible que Es sea un por miedo eso, pero claro, desdice de la idea de lo que yo tengo que es de la idea que yo tengo de lo que es un cabalista. Esto, como no lo conozco personalmente, al no conocerlo personalmente, no puedo decir si eso no es. Tú no eres judía, por ejemplo. No, yo no soy judía, yo soy cristiana. Es, Es decir, yo sí creo en Jesús. No creo que sea el Mashiach, sino okay, un Mashiach, estoy de es decir, acuerdo. una persona, una personalidad que encarnó lo que se llama la conciencia mesiánica, que no es el único No es el único, que pero ha existido en la historia de la humanidad. Ha habido bastantes. O sea, el que escribió el libro dorado de los Sikh también fue una encarnación de la personalidad mesiánica, ¿sí? O sea, que de único nada, no es el Cristo, sino un un Cristo. Cristo. Estoy Es distinto. absolutamente de acuerdo. Mira que muchas Y veces en las terapias utilizo eso y digo, cuidado que no estamos hablando de un Cristo, sino que es uno dentro de sí, no, no, una conciencia más totalmente. grande. Y para mí no hay dogmas, Eso es o muy sea, bueno. dogma ninguno, no existe ningún dogma. Y soy filojudía en el sentido de que, bueno, igual que Jesús celebraba Hanukkah, o sí, pues yo celebro algunas cosas. Interesante. Pero también celebro Navidad. Sí, es que al final, mira, hay una serie, personalmente, y llevo investigando mucho, sobre todo después del tema de haber hecho la lectura contigo en septiembre, ¿no? El tema de la investigación es muy interesante. Y yo estoy absolutamente convencido que la cábala precede el judaísmo, y no tengo ninguna duda al día de hoy. No, Eh, no, 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 no. La cábala precede el judaísmo, todo. Yo te lo estuve digo hace... yo. La cábala está en el inicio de los tiempos, porque la cábala es el instrumento que Dios utilizó para que la humanidad pueda volver a él. que ellos lo han cuidado y todo Lo esto. que pasa es que no se llamaba cábala, se llamaba Jochma Nishtara, que quiere decir sabiduría secreta. Y Y en el tiempo de la Atlántida había 12 reinos y cada uno regido por 12 ángeles, los llamados ángeles reales, y una de las casas, además de la casa del amor, de donde procedería luego toda la línea de David y Jesús, serían descendientes de esa casa, existía la casa de la sabiduría, que eran los cabalistas de aquella época. Y tú tienes en Egipto, yo ahora hace poco estuve No, en... claro, pero eso viene de la noche de los tiempos.
estuve en Madrid y entonces en la casa de estuve con una cliente, estuve trabajando con ella, pues tenía un montón de libros, entonces encontré de todo apócrifos y todo, me los he leído todos. Y tengo uno aquí que es, ahora no recuerdo el nombre, pero nos habla de la figura de Yosef, porque la tumba de Yosef, que ellos llamaban Yuya, estaba en Egipto, la han encontrado hasta momificado y todo esto, ¿no? Entonces, de ahí él empieza a hablar y hacer el backtracking de eso para atrás y empiezas a ver que, a ver, por mucho que nosotros queramos decir que, bueno, el Egipto, Mitzraim, el ego, sí, pero luego Eduardo Madrolas habla de esto en un libro, él dice que Mitzraim se podría traducir como Metzrem también, se podría decir que eran límites, entonces empezamos a entender que estas personas han creado su propio inconsciente colectivo y han adaptado eso a su propia historia. Por ejemplo, hablabas de las fiestas. El 9 de Av, ¿no? Por ejemplo, que para los judíos es el día más negro del año, que no puedes hacer un montón de cosas. Yo este año me recusé a hacer lo que fuera, porque yo pensé, vamos a ver, entiendo que dentro de su inconsciente colectivo está esto, y es una cuestión casi terapéutica, pero yo no tengo que entrar en eso. ¿Por qué me va a mí servir no ponerme zapatos de cuero? Y no ducharme, y no comer en este día, porque para Dios no existe eso. Y es interesante una religión que te dice que tiene su primer patriarca era astrólogo, pero la astrología está prohibida, pero todos sus eventos son eventos astrológicos. Entonces, ya nos está diciendo un poco de cómo el hombre ha tenido toda esta luz, esta sabiduría que era la Kabbalah, por ejemplo, y todas las ciencias herméticas, pero no sé lidiar con ello, entonces No, bueno, vamos a ver. Hay una cosa interesante en el judaísmo y es no tiene dogmas, pero en la práctica ortodoxa es absolutamente dogmático. Es todo dogmático. Entonces, sí, lo siento, pero yo oigo la palabra dog y ya automáticamente digo no. Ellos no, ya no hace falta que oigan ni la segunda sílaba. Marius Saban habla muy bien. Marius Saban yo creo que lo explica muy bien en su primer libro, ¿no? Cuando él habla de que el dogma de la religión o el dogma en general es cuando tú solo puedes ver algo desde tu dimensión. Y eso es lo que ellos dicen, no, Abraham envió a sus hijos a India y pues ya está, todos venimos de ahí. Pero aunque se pueda demostrar que incluso esa cultura era más antigua, entonces es como, chicos, la Tierra no tiene 6.000 años, por mucho que queráis darle la vuelta. O sea, un dogma es una limitación. Sin duda. Cualquier clase de elemento dogmático o rígido es una limitación que tú estás poniendo. Esa limitación, por lo tanto, te aleja del infinito. Luego te aleja de Dios. O sea, lo que parece que te acerca, te aleja. Puede ser una verdad, pero una verdad también es una verdad dentro de su misma dimensión. ¿No? Por eso tratamos con el árbol, ¿no? Entonces, yo creo que ellos no han sabido lidiar con muchas cosas. Por ejemplo, Moisés con la elevación que tenía, supuestamente llegas al nivel de edad que puedes ver y se mantienen los sacrificios. Yo creo que, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Yo creo que él fue muy inteligente porque él sabía que si él les quitaba todo el barbarismo, todo el tribalismo, ellos no iban a aguantarlo. Entonces, ok, te doy desenunciados esto para que tú lo hagas, te doy algo para tal. No, y luego una cosa que ha estudiado Jaime y que además a mí me gusta muchísimo ese libro, que es el Tzalaja a la luz, el decálogo a la luz de la Cábala, es el sentido profundo que tienen los 10 enunciados. Sí, eso que no tiene nada que ver con lo que dicen literalmente. Ya porque no matarás, por ejemplo, es no matarás el recuerdo. Quiere decir que no puedes alterar los hechos de lo que ocurrió. En el Zohar ellos hablan de la imagen, que matar sería matar la imagen de Tselem. Bueno, claro, también. Pero claro, también, el recuerdo... Pero no es lo único. El recuerdo que Elohim es Binah y es todo lo que existe en potencia, también puedes incluir todos tus recuerdos y todo el entendimiento de lo que pasó. Porque si lo que pasó,
matas el entendimiento. Entonces es muy interesante. Pero mismamente dentro del judaísmo casi nadie lee el Zohar ni nada. Es muy poca la gente que toca esos temas. Hay gente que sí, hay cabalistas que sí, o sea, hay ortodoxos que sí. Pero bueno, depende. Es que cuando los ortodoxos son cabalistas ya no son tan ortodoxos, ¿eh? Ya. Ya no son tan estrictos. Pero incluso dentro del Zohar tienes dogma, porque cuando, por ejemplo, se empieza a hablar, el Zohar que se escribió, no sé qué es lo que canalizó Rabbi Shimon hace 2000 años, pero esto que está aquí, este libro, Bueno, se compuso ya en el siglo XII o XIII, ¿no? no, bueno, vamos a ver. Parece que hay una primera redacción del Zohar por Simón Bar Yochai y que, digamos, a partir de ahí está todo lo que redacta en el siglo XIII Moisés de León. Porque el arameo del Zohar es un arameo del siglo XIII. Okay. Esto lo sabemos, o sea, yo cuando enseño el auténtico Padre Nuestro en los cursos, por lo menos en los presenciales, en los otros no me da tiempo. Y enseño la versión original, que es un texto de finales del siglo II, comienzos del siglo III, que se encontró. Se sabe que es de finales del siglo II, finales del siglo III, lo que se conserva del Padre Nuestro original, que no tiene nada que ver además con lo que reza. Sí, Lo que nada. Lo he escuchado una vez. Y se sabe que lo que se conserva es de ese tiempo por el tipo de lengua. Entonces sabemos que una parte muy importante del Zohar fue redactada en el siglo XIII porque corresponde al arameo del siglo XIII. El otro día estudiándome, es muy bueno que estemos teniendo esta conversación para las personas que nos van a escuchar, porque muchas veces yo creo que cuando hablamos de Kabbalah hay gente que o piensa que es una secta, o piensan que es que la inventó Madonna, o entonces piensan que es como una religión, es como chicos, a ver, vamos a dejar de ser Si se trata de una secta quiero huir corriendo. Entonces, si fuera una secta ya estaría en el otro extremo. Pero está bien. Una secta siempre es pérdida de libertad y que te quiten de tu dinero. Que te quiten o que tengas que entregar una parte de tu dinero. Acabas de dar una buena definición de muchas iglesias evangélicas, por ejemplo. Entonces, siempre que ocurran esas dos cosas, es decir, se limite tu libertad y dos, se te pida una retribución o fija o variable, pero una retribución, eso es una secta. ¿Cómo ahora estoy? Se llame como se llame, pero eso sí es una secta. O es verdad que secta también tiene el sentido de facción. Y a veces se habla de secta como de facción. Pero muchas veces la gente, si habla de Cábala y dice es que sois una secta, como si fuéramos, bueno, pues la cienciología. ¿Sí? Y no es el caso. Felizmente, creo que siempre hay la oportunidad de luego, nunca me ha pasado eso así o de forma extendida, pero o me voy o si tengo la oportunidad, yo creo que la persona rápidamente entiende que no es una secta y que hay sabiduría por detrás. Porque es como todo el mundo cree que sabe mucho hasta el momento que se sienta el culo en algún sitio y tiene que aprender y ahí se da cuenta de que espera, hay algo más. Pero has dicho algo interesante. Ya vamos a verte unos cuantos melones, pero ahora te voy a entonces abrir otro. El tema del dinero, el tema del diezmo, que es tan típico en la Cábala también. Por lo menos la parte más ortodoxa se habla mucho del diezmo, ¿no? Dar el diezmo,
que el diezmo anula, el diezmo no, el diezmo, la tzedaka anula el tikkun, anula cosas malas y juicios, pero el diezmo impide que tengas otros y que se triplica el dinero y tal. Estas son cosas que he escuchado durante el tiempo. Entonces, ¿cómo lo ves tú el tema del diezmo? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consideras que es más generoso? ¿Que yo te dé 1.000.000 de euros o que yo te dé 200 horas de mi tiempo? Yo considero en este caso las 200 horas de tu tiempo, porque eso me haría ganarme el 1.000.000 de euros después. Entonces, O no necesitas. ¿realmente tienes que diezmar? ¿O lo importante es que seas generoso? Lo importante Y es lo que que, la forma de ser más generoso es ser generoso con tu tiempo, porque es algo que no se puede comprar, que es limitado y que además nadie te va a devolver. Yo, si te doy 1.000.000 de euros, tú me lo puedes devolver, pero si te doy 200 horas de mi tiempo, tú no me las puedes devolver. claro, entonces, Entonces, pero eso mucho algunas ojo con... organizaciones contornan eso y te dicen, bueno, es que compartir es tu tiempo, tus dones y tu dinero, ¿no? Y el diezmo para quitar el malhut del dinero, la fisicalidad del dinero, ¿no? No quiere decir que no debas dar de tu dinero. Sí, siempre está Yo no lo bien veo negativo, contribuir, pero quería tu opinión, o sea. siempre está bien contribuir, aunque sea algo muy pequeño, que sea incluso significativo solo, con una ONG, con sí, algo que puedas. Pero si tú, por ejemplo, a una persona que no puede pagar una terapia y tú sabes positivamente que no puede pagar una terapia y sabes positivamente que necesita esa terapia, le haces la terapia, estás haciendo Eso es un tzedakah. diezmo, ¿no? Ok. Eso es un diezmo. Es tu tiempo lo que estás entregando. Y tu energía y tu canal, ok. Está bien visto. Entonces, ¿qué es más generoso? Yo creo que esta segunda parte, porque al final. Porque mira, No. yo te doy el diezmo, pero no me pidas 1 minuto de mi tiempo. Ya. Ah, ah. A ver, a ver. Incluso cuando hacemos caridad, me gusta mucho la palabra porque tzedaka realmente es un concepto más amplio, pero a veces es como pasamos, damos algo a alguien, pero ¿y qué tal preguntar qué te ha pasado? O reconocerle como, o entonces pasar por una persona y decir, tú eres a la imagen del Padre. El Padre Claro, vive y está pero eso pasando es por. la dedicación, o sea, dedicas tu tiempo con atención. Es otra cosa. Que la atención es focalización. Luego es logro. Así que, ojo, ojo con lo del famoso diezmo. Interesante, ¿Vale? interesante. Porque cuando, por ejemplo, Mario está haciendo cada 2 por 3 entrevistas que se publican de 1 hora, más o menos, todas ellas son más o menos de 1 hora. Y por semana a veces estaba haciendo 3 y 4. Eso es un diezmo, porque Eso es un diezmo. Más generoso que si estuviera entregando 1.000 euros. es que la gente que le sigue que viene, más el que viene, su sabiduría y tal. Sí, 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 sí. Es Y interesante. puedes estar haciendo a lo mejor mucho más bien con eso que con los 1.000 euros. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Rosa, te quería preguntar también, háblanos de tu libro de los senderos de Tikkun. Lo tengo, así que antes de que nos lo cuentes, mi opinión es muy, muy, muy positiva. Creo que hay información allí, es decir, has podido, como alguien que utiliza eso para terapias y como alguien que utiliza eso para meditar los 72 nombres y tal, realmente he visto a alguien que ha expandido lo que son los 72 nombres y eso me ha ayudado mucho en mi trabajo, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos contaras cómo has llegado ahí, cómo has llegado a escribir ese libro, cómo has podido expandir tanto
la utilidad, vamos a decirle, de esos 72 energías. Tienes códigos trenzados allí, es decir, tienes secuencias para determinadas cosas que las tengo apuntadas para volver al útero, por ejemplo, recuerdo una. O sea, ¿cómo has llegado a tener ese conocimiento? Bien, yo casi cuando conocí la Cábala, casi inmediatamente conocí los nombres de Dios y ahí, no sé, me entró un interés. Bueno, cuando está en tu camino, con lo cual pues siempre te atrae lo que está en tu camino. Y bueno, empecé a reunir información, hasta que en un momento determinado, pues yo como no soy de teoría, yo soy una persona que todo lo quiero poner en práctica. Y si lo practico y funciona, entonces para adelante. Y si no, esto no vale una porquería. Okay. Es decir, a mí demuéstramelo con los hechos, ¿sí? A mí trasládamelo a la materia, no te quedes con ideas por ahí. No. Esto es práctico, a la práctica, ¿sí? En ese sentido soy muy materialista, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, soy de llevar las cosas a la práctica. Y cuando era filóloga, cuando estaba como profesora de filología en la universidad, yo quería enseñar desde la práctica, eso era lo que no me dejaba. No desde las teorías. Porque a mí qué más me da si la F inicial latina en español se convierte primero en una aspirada y luego en nada, filius, hijo, y que fulano me explica no sé qué, es decir, suponen que ha pasado tal cosa o tal otra y tardan de demostrarlo. No. Si luego el alumno, yo le pongo un texto y no sabe determinarme de qué época es el texto en función de los caracteres, de lo que presenta el texto, ¿qué le estaba enseñando? Chuminadas. Entonces, bueno, pues fui descubriendo, pues de aquí y de allá y de acullá, pues fui descubriendo cosas, ¿sí? El libro en realidad es las piezas de un gran puzzle que las he ido reuniendo. Y en cuanto a herramientas, es decir, yo lo que propongo es una práctica con los nombres de Dios y que esa práctica te pueda ayudar a encontrar tu tikkun, tu propósito de vida, si realizas lo que yo te propongo. He probado mucho de los ejercicios con la lectura de Cábala, que también me gustaría que hablaras un poquito de ella. Es la lectura que hiciste realmente me gustó, es diferente de lo que yo había visto antes y es con el nombre, ¿no? La parte numerológica nos da acceso a un montón de información, de aprendizajes que hemos tenido y todo. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Cómo has llegado a aprender eso? Más allá de que has estudiado, obviamente, pero quiero decir, ¿cómo te llegó? Bueno, yo utilizo dos escuelas diferentes para hacer los estudios de Cábala que le hago a las personas que me lo piden. Por un lado está lo que aprendí con Jaime y por otro lado está lo que aprendí con una escuela suiza. Entonces, estas dos escuelas que son complementarias, ¿sí? Siempre utilizan nombre, apellidos, fecha de nacimiento y a través de esos datos todo se convierte en números, ¿sí? Todo se convierte en números, se hacen toda una serie de cálculos y con esos cálculos hay un mapa. El mapa no es el territorio. Un mapa no es el territorio. Es decir, luego la persona con el mapa se puede orientar, pero luego tiene que vivir el caminar el territorio.
Eso tú no lo puedes hacer por la persona. Pero sí le puedes decir, mira, este es el mapa. Y eso ya es un gran avance. Porque al menos algo se va a poder orientar. Que por lo que me decís, os orienta mucho. Sí, sí, o puedo hablar. Entonces, Me gustaría, de hecho, aprovechar que estás y porque nos van a ver. Y yo os recomiendo esa lectura. Y mira que yo hago una lectura con las letras y tal, pero es más terapéutica, no tiene nada que ver. Pero la lectura de Rosa, o sea, la tengo que recomendar porque a mí, o sea, si estoy haciendo si hoy tengo esta decoración y estoy haciendo este trabajo y está tan enfocado y tal, es porque hice esa lectura, que me dejó claro lo que tenía que hacer. O sea, en el momento que, y la tengo grabada y todo, pero el ver, el entender por qué yo entendía tan fácil la Kabbalah y por qué todo, entender qué es lo que me estaba bloqueando, recuerdo los temas familiares que luego te hice preguntas, los senderos donde tengo que ascender, el último donde tengo que llegar. O sea, es decir, te pone delante, te pone delante realmente dónde tienes que ir. claro, Y es como que bien dices, te ahí, da el mapa y tú vas. ahí es quién eres tú, cuáles son tus aprendizajes, Con que has venido también. cómo los puedo llevar a cabo, cuál es tu mayor neurosis, o sea, tu mayor problema, También. Sí. qué talentos tienes. Bueno, no solo se trata de decirte, mira, tenés estos defectos horribles, no, qué talentos Sí, sí, tienes. las aprendizajes. Eso también es importante. ¿Cuál es tu estrategia correcta? Porque no todo el mundo tiene la misma estrategia. ¿Qué has venido a enseñar? Porque todos tenemos, normalmente la mayoría de las personas vienen a enseñar algo, la mayoría. Algunos en esta vida, entre vidas, a lo mejor están de aprender. Algunos, pero no es lo más corriente. ¿Cuál es mi lema de vida? O sea, ¿qué he venido a hacer el mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi tikkun? Y claro, ahí vamos a tener en cuenta la lengua materna, Sí, es porque puede verdad, variar. ya lo Puede pedías. variar es decir, que la lengua materna sea, en tu caso es el portugués, ¿no? Por muy bien que hables español, porque hay un cambio, ¿sí? Porque está demostrado, los científicos rusos demostraron que la lengua materna afecta al cambio genético tras generaciones de practicarse. Está Bueno, demostrado. O sea, energéticamente no es una chuminada no, 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 cabalística. no, No. y Los energéticamente científicos tendrá. rusos lo demostraron, lo que la Cábala sabe desde siempre. Energéticamente tendrá diferencia también, es decir, que yo haya nacido en Portugal y hable portugués, todo eso a nivel de alma, sabemos que... Sí, todo eso influye. Pero yo te digo, sin duda, o sea, esa lectura en los días siguientes, porque la estudié, la repasé toda, la estudié, sin duda fue la primera vez en mi vida que lo vi tan claro, como lo que yo ya sabía de cierta forma, pero no me lo terminaba de creer, aquello fue como, vale, ok, ahora ya no tenés excusa para no hacer esto. Bueno, yo trato de que no tengáis excusa en el sentido siguiente, es decir, muchas personas no encuentran el propósito o no saben que han venido a hacer al mundo porque saberlo implica hacerlo. Eso es. Y eso supone un esfuerzo. Y a lo mejor, pues si estoy sin saber nada, pues no me tengo que forzar. Y aplaco Porque, la culpa, porque eh, no es, no sé. porque el tikkun siempre tiene que ver con qué es lo que mejor se me da, dentro de lo que mejor se me da, qué es lo que más me gusta, y dentro de lo que mejor se me da y lo que más me gusta, lo que más me divierte. Eso no implica que no tengas que hacer ningún esfuerzo, ¿no?
Pero yo creo que si las personas... Entonces yo procuro que no os escapéis en ese sentido, diciendo, Es- mira, yo por lo menos te lo voy a decir. Pero No, tú ya harás lo que te dé la gana. si Pero supiéramos a ti que te quede claro, si con muchos supiéramos datos. la real consecuencia de intentar escapar, es como... Bueno, es que vas a ser infeliz. O sea, si tú no estás cumpliendo tu propósito, no puedes ser feliz. Eso ya te lo digo yo. O sea, La si depresión... estás cumpliendo tu propósito, tendrás paz interior. Eso está claro. Y además, vas a ser feliz si estás cumpliendo tu propósito. Así que fíjate si es importante cumplir tu propósito. Porque todo el mundo dice, yo quiero ser feliz. Mira, tú Ya. empeñate en cumplir tu propósito y luego ya hablamos de lo demás. Porque lo demás se te da por añadidura. Ese es súper interesante. La verdad es que es una lectura súper profunda, mucha sabiduría ahí. Yo lo que sí que sé es que personas a las que yo he encontrado años después de hacerles esta lectura, me han dicho que hay un antes y un después. Sí, Que todavía está impactando esta lectura en sus vidas. sí lo hay. Entonces, bueno, no es que yo me quiera poner flores. No, pero es verdad, o sea, tú... Yo utilizo un método distinto del que utiliza Mario. Mario quizás es más para que tú le preguntes sobre cómo podría yo resolver este problema concreto. Entonces Mario te va a decir, yo lo sé por propia experiencia, porque concretamente una de mis consultas a Mario, de las dos que le he hecho, fue consultarle sobre un problema concreto. Y él me dio consejos prácticos de cómo hacerlo. Explicación dentro del árbol de la vida y consejos prácticos. Podrías hacer esto, esto, esto y esto otro. Y yo hice lo que me dijo y mano de santo. Yo te voy a dar una visión más general. No es un problema concretito, sino, mira, el conjunto de los problemas que tienes es este. El conjunto de las virtudes que tienes es este. ¿Cómo puedes solucionar el conjunto? No algo concreto, sino más global, con muchísimos datos, evidentemente, y que esos muchísimos datos significa que la persona luego va a tener que procesar toda esa información. Porque si yo a lo mejor estoy hablando con la persona en el conjunto de la lectura, que son 3 sesiones, 3 horas y media o 4, luego la persona va a necesitar bastante tiempo para procesar todo eso. Porque hay muchísima información. Sí. Y realmente bien aprovechada puede hacer mucho bien a la persona. Sí, sin Le duda. puede ayudar muchísimo. Y tú estás, Rosa, tú todavía das cursos sobre los 72 ángeles sé que estabas en la escuela de Mario Sabán. Sí, bueno, en la escuela de Mario, en la escuela de psicología y cábala de Mario, allí tienen grabado un curso, son 5 cursos en total. A lo largo de esos 5 cursos hay una introducción y se repasan todos los nombres de Dios. Y bueno, y como está online y está colgado, pues puede ir cualquier persona en cualquier momento a ver este curso. Y si tiene preguntas, las preguntas las manda a la escuela y la escuela me las manda a mí. ¿Qué pasa? Que como el curso ya fue, porque ya terminó, terminó a finales de este año pasado, el resultado es que ya ha habido muchísimas preguntas, con lo cual es posible que la mayoría de las preguntas ya estén contestadas. Pero si no estuviera contestada la pregunta, mandáis la pregunta a la escuela y la escuela me manda la pregunta a mí. Y yo la contesto, claro. Vale.
Rosa, mi última pregunta. En tu libro nos hablabas de tener la vida que siempre habías querido, ¿no? Entonces, sabemos que la perfección en este sentido es relativa, que siempre tenemos retos, pero ¿hoy sientes que tienes ese equilibrio, que tienes la vida que querías, que... Sí, sí, tengo la vida que quiero. o que Mira, quieres hoy, que a lo yo era mejor... una persona que iba dando bandazos, ¿sí? Muy oscilante emocionalmente. Y hoy tengo ligeras variaciones. Sí, pues a lo mejor tengo un día un poquito átono, ¿sí? O tengo un día como más excitado, por decirlo de alguna manera, pero muy poquito. Y cuando lo tengo átono, sé cómo irme hacia estar menos blue. Y cuando veo que me entro en mucha excitación, digo, para, o sea, sé reequilibrarme. Por otro lado, yo estoy haciendo lo que me gusta. Y realmente solo hago lo que me da la gana. Cuando me da la gana. Que eso no lo puede decir casi nadie. Muy poquita gente lo puede decir. Y yo soy feliz. Hay momentos de más felicidad y momentos que son felices, pero no tan felices, ¿sí? Pero soy feliz. Es decir, si yo miro mi vida, eso no quiere decir que no aparezcan problemas. Ya. Ojo, que no estamos exentos de problemas ninguno. Ni deberíamos, Solo que ¿no? los problemas me aparecen en otro orden de cosas. Son otros aprendizajes diferentes de los aprendizajes que podía tener 20 años atrás. No tienen nada que ver. Vale. No quiere decir que no me ocurran cosas. Claro que me ocurren cosas. Pero claro, si tú constantemente estás con el foco puesto en qué me quiere enseñar la vida y qué puedo aprender de esta situación, ojalá pudiéramos aprender todo de todo, ¿sí? Bueno, hiperaceleraríamos de evolución, no veas tú. No sería revolución, sería evolución. Mega evoluciona, ¿no? Inicial ahí. Sí, como los Pokémon. Entonces, si tienes esta actitud ante la vida y miras la vida desde esta perspectiva, la vida es aprendizaje. Cuando dejo de aprender estoy muerto, sea físicamente o no. Y he venido a aprender, entonces cuanto antes lo aprenda, tanto mejor. Entonces, yo siempre digo que los ángeles te hacen sonar primero una campanita leve. Aquí hay un aprendizaje. Luego te la hacen sonar un poquito más fuerte. Y a la tercera ya te dan una cacheta. ¿Sí? Y luego ya el boom. Sí, Todo lo que claro. necesites. Entonces, si tú eres capaz de captar en lo sutil, así, lo que la vida te trae para que tú aprendas, puedes aprender muchísimo y alcanzar unos grados de madurez y de sabiduría muy grandes. Ahora, si tú estás en la actitud de a mí, aquí me las den todas, toda la culpa es tuya, yo no soy responsable de nada y yo no tengo nada que aprender, pues ya te apañarás, porque es tu responsabilidad, no la mía. Efectivamente. Así que si tú eres infeliz, entonces, una amiga mía me decía el otro día, dice, yo tengo una amiga, o sea, hablando de mí a sus amigas, dice, yo tengo una amiga que para nada está sufriendo en toda esta época de restricciones, de pases COVID, de no sé qué. Dice, está viajando y se lo está pasando pipa. Porque
cuando se levantaron las restricciones, yo salí de mi casa a disparar y dije, volveré porque yo siempre busco un equilibrio. Si he estado muy activa, ya buscaré el estar más tranquila después, para no desequilibrarme yo. Es decir, para buscar se lo ponía como ejemplo a sus amigas, ¿no? O sea, yo me voy a colar que tú me vendas, que yo esté sufriendo y siendo infeliz porque a ti se te ha metido en la chola, bueno, al gobernante se le ha metido en la chola, que yo esté con miedo, Ya. no, el miedo para usted, no para mí. Pero les viene. O sea, Te iba a seamos preguntar, me inteligentes. acaba de surgir una última pregunta, ¿no? Ya que hablas de eso. Bueno, tenemos ahora esta nueva situación y sé que tú a veces hablas de estos temas, ¿no? De lo que pasa por Sí, detrás. a veces hablo, no. Del tema de la pandemia he hablado muy poquito porque es muy complicado hablar en las redes de Sí, este tema sin ser censurado por las redes. Entonces pero ahí he nosotros podemos sido entender. muy medida para que no me corten el grifo de las redes, porque yo en las redes estoy haciendo un trabajo. Pero ¿qué consejo das a las personas en Pero general? ahora con el tema de la guerra, ¿sí? Ahora no en general porque guerra todos los días, ¿no? Nosotros estamos muy No, afectados. pero con el tema de la guerra de Ucrania, porque hay 169 guerras más en el mundo. Claro, y parece Ya lo que... contaré un día de estos voy a contar lo de, sí, porque como cada 2 o 3 días les doy algo con lo de la guerra, pues porque es que no estoy dispuesta a que nos vendan una moto. Ya, ¿Otra moto? No, pero hombre, por favor, y vamos a ser tan tontos de caer en ello. Entonces, tenemos que entender que hay personas en el poder que pretenden obtener de nosotros una serie de cosas. Y una de ellas es nuestra esclavitud. ¿No? Que seamos como corderitos. ¿No? Y exprimirnos como un limón. Y personas en el poder. La dirección es una cosa, el poder es otra. Dirección implica ética, implica unidad, por lo tanto, la dirección es amorosa, y equilibrio. Cuando falla cualquiera de estas tres cosas, eso diviene en poder. Y el poder es fraude, engaño. A ver, tiranía. de verdad que nadie se ha sentido engañado con todas estas últimas cosas que Yo están creo que la gran pasando. mayoría de la gente sí. Pero como hay un estado colectivo de hipnosis, hay un Mm. 30% de gente que hace mucho ruido Se y... pretende narcotizar al súbdito. ¿No? Aparece la estafa. Vamos, estamos hasta aquí de la corrupción. ¿No? Y así sucesivamente con el poder. Entonces, están ejerciendo el poder, no la dirección. Porque si fuera dirección sería cooperativa, sería colaborativa, sería unitiva y por lo tanto amorosa. ¿Cuál es el opuesto del amor? El miedo es el opuesto del amor. Y si nos están queriendo meter miedo, no es unitivo. Nos están queriendo separar, además, y enfrentar los unos a los otros, porque divide y vencerás. Y porque Y ellos eso se es alimentan de diabólico. ella. Eso Eso es alimenta. diabólico. Diabolein, en griego, significa dividir, y es de donde viene la palabra diablo. Nos están queriendo dividir. Es diabólico, es satánico lo que están haciendo. Están haciendo la función del satán. ¿Para qué? Para que despertemos. A ver, pues despertemos ya de una vez. No O me nos cuesta- vamos a quedar aquí viéndolas pasar. Pues yo no me puedo callar. Yo no Va me a tardar puedo mucho. callar. Porque, o sea, algo tendré que decir.
del tema de todo lo que es el coronavirus compañía, pues he dicho poquito para no sufrir restricciones en redes sociales. Pues he dicho poquito. Porque ha habido una enorme restricción en redes sociales. Ahora, quien me ha querido escuchar, y la hay todavía, sí. Y a quien me ha querido escuchar en lo particular, vamos, le he dicho claramente lo que pensaba. Y le he dicho, hay esto, y te lo puedo demostrar, además. Yo creo que tal vez pensemos muy similar, con lo que también estoy callado por eso. Y con respecto al creo tema que de la guerra de de Ucrania, vamos, ahí no me estoy callando nada. Lo que pasa es que tampoco os estoy bombardeando, ni os quiero bombardear, porque mi interés va más por la espiritualidad y porque os podáis alimentar con mis contribuciones. Pero tampoco estoy dispuesta a que os traguéis ruedas de molino, por favor, que eso os va a lastrar como personas y os impide crecer. O sea, ahora vamos a estar con el pánico de... Hay un vídeo, que yo no lo he puesto, dura 1 minuto y medio. Ah, lo de China, que era una imagen de China, que algo bien. Y si realmente apretaran el botón nuclear. Si apretaran el botón nuclear, ¿qué pasaría? 1 minuto y medio dura el vídeo. Es una simulación. Quedaría el mundo destruido en 1 minuto y medio. O sea, ese es el tiempo en el que el mundo quedaría destruido, vamos, por explosiones nucleares. ¿Eso de verdad van a hacer que pase? No. Nos están vendiendo otra cosa, hombre. Queda para una siguiente entrevista. Haremos una entrevista solo hablando de esto. O sea, que le vendan la moto pues a Rita, a mí desde luego que no. Pero es difícil ver las cosas y vivir en este mundo y callar, porque a veces... Sí, es bastante difícil. Tienes que hacer mucha restricción. Porque investigar lo que realmente pasa, quererse informar, implica un esfuerzo. Y es muy cómodo estar delante de la tele y que la tele me informe. La tele es un veneno. Pero o entonces estás en una comida familiar, ¿no? Y estás escuchando barbaridades y es como, por favor, tierra, trágame. Y dices, ¿qué hago? No puedo hablar. Porque encima puede que se pongan antes contra ti que contra el que está haciendo mal. Entonces, bueno, depende de las familias. Muy humano. De todo, luego te cuento. Es muy humano. Rosa, muchísimas gracias por haber venido. Me ha gustado mucho hablar contigo. Espero que nos volvamos a ver más adelante. Y bueno, para seguir a Rosa puedes seguir en Instagram, es Slem, con H, ¿no? H-E-S-H-L-E-M. ¿Y dónde más te puedes seguir? ¿En Facebook? En Facebook, ahí como Rosa Gómez Casany y como Rosa Gómez Casany terapeuta, en YouTube como Rosa Gómez Casany, en Twitter como Rosa Gómez Casany. En Twitter que estás activa también, si es verdad. Sí, yo estoy activa en todas partes. Muy bien. Yo publico cosas muy diferentes de unos sitios para otros, ¿eh? Sí, más o menos está todo en la misma tónica y hay publicaciones que se repiten. Te pueden buscar en la plataforma favorita. Pero a veces Facebook me permite, por muchas cosas, Instagram funciona de una manera, Facebook de otra, Twitter de otra, con lo cual lo que publico en Instagram es bastante limitadito, 3 publicaciones al día, ¿no? Y en Facebook yo publico bastantes más cosas, ¿sí? Por ejemplo, le doy al compartir de cosas que veo que son útiles o tal. Y en Twitter, pues a veces publico frases que luego no publico en otro sitio o que las publico mucho antes de publicarlas. ¿Sí? Pues la censura o lo que sea. Vale. Rosa, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Espero que nos volvamos a ver. Sí. Chao, chao.